No, por ahí uno está buscando otra cosa, pero mientras se hiciera en casa Bueno, buenos días a todos en esta mañana fría que para los tropicales de Centroamérica nos congela. Es un gusto realmente estar en Bariloche. Es la primera vez que vengo a la ciudad, no es la primera vez que vengo a Argentina, pero le digo a toda la gente que ha estado conmigo que cada vez me siento más enamorado y más argentino. Realmente, que bella la gente, que bella las ciudades, y Bariloche me dejó encantado, con los ojos abiertos. Bueno, espero que esto no sea una presentación de turismo general a Guatemala, ¿no? Porque realmente Guatemala es un país, es parte de la región del Virreinato de Nueva España y tiene unas características especiales, y muchos de los temas, como lo hablamos con Federico Herzog, tienen un origen económico. Tuve que cortar algo de la presentación pues, para no repetir muchos de los elementos que habíamos adelantado, y que por cierto me dio gusto ver a Claudia mostrando nuestra ave símbolo, el quetzal, que está con los niños, mientras yo tenía la pantalla al quetzal. Bueno, Guatemala tiene una seca, comienza realmente con una seca propia desde 1715, que es, por supuesto, desde que México es conquistado y empieza la colonización. Al ser nosotros parte del virreinato, pues tuvimos la influencia de toda la moneda y toda la regulación mexicana. La capitanía, que históricamente tuvimos casi 700.000 kilómetros de Guatemala, porque tenía la parte sur de México, Chiapas y Soconusco, que es todo el área del Golfo, y la importancia de esta área era que era muy angosta y era muy fácil el traslado de Pacífico y Atlántico, y llegábamos hasta exactamente el canal de Panamá, provincia de Chiriquí. Por supuesto, con el tiempo fuimos perdiendo territorio, y llegamos ahora tenemos un territorio de alrededor de 105.000 kilómetros, pequeño, pero históricamente fuimos importantes. Guatemala, la región cuando hablo de Guatemala me refiero a la Capitanía General de Guatemala, pues es el asiento primario de la población maya, de la cultura maya, que ha tenido muchos aportes importantes al conocimiento mundial, no solo occidental. A la llegada de los españoles, ya la cultura maya, el imperio maya, que era un territorio que abarcaba desde el sur de México hasta Nicaragua, parte de, no llegaba a Costa Rica, pero a nivel de Nicaragua. Cuando llegan los españoles, ya el imperio maya estaba extinto. Básicamente solo quedaban parte de las culturas de los pueblos originarios, pero el imperio maya como tal, ya solo teníamos las pirámides, los sitios bíblicos y los 24 pueblos derivados. Tema interesante para el tema numismático es que en Guatemala, en general, la cultura maya no tuvo conocimiento metalúrgico. O sea, no tuvimos uso de metales ni preciosos, no se usó el oro. Nuestro valor importante como valor transaccional era el jade, ¿sí? Y por supuesto, junto con las bellas plumas del quetzal, que es nuestra ave símbolo, el comercio se hacía básicamente a través del trueque, y los medios a los que la población asignó valor eran las plumas de quetzal. Complicado porque eran también perecederas, las conchas marinas, pues, que es también como parte de la tradición que lo vimos con Freddy. El cacao, que era la almendra, la semilla del cacao, sí tenía un valor excepcional, que fue valor de intercambio, inclusive en el virreinato del Perú. O sea, tuvo mucho comercio. Obviamente la diferencia es que Perú sí nos pagaba muy bien con monedas matuchinas y algunas monedas falsas también de la estafa potosina. Y Guatemala llegó a tener que hacer un imperio en el manejo del cacao antes del Ecuador y la prisión obviamente brasileña y todo. Y el valor riqueza
la importancia del jade, ¿verdad? No teníamos oro, no teníamos plata, ni metales. Esos son algunos de los elementos a los que se le asignó el valor. El jade, que no era de intercambio, sino que era parte de la demostración de la riqueza, del poder. Y el jade sí tenía flechas y el quetzal. Creo que las semillas de cacao no son tan importantes. No obstante, cuando llegaron los españoles, y esto lo vamos a reducir un poquito, los mayas sí dejaron una historia de una organización militar aguerrida en algunos de los pueblos originarios, una organización religiosa, una cultura de deidades muy radicada, algunos los mismos dioses y en otros pueblos no. Tenemos 24 culturas y una cultura y arte impresionante. O sea, ya no se comenta ahora pues la existencia o el posible apoyo de los extraterrestres, pero unos conocimientos de aritmética, de matemática excepcionales. La cultura maya dejó o aportó a la ciencia el valor cero, que es importante, pues que eso revolucionó realmente los alimentos, conocimientos de astronomía y astrología, que no sé cuál es la diferencia en el fondo, pero un conocimiento importantísimo y con una sincronización importante con la arquitectura. Esta es la ciudad mayor, el templo mayor de la ciudad de Tikal. ¿Y qué tiene que ver con esto? Esto con la numismática, que eso es nuestro origen económico. Realmente los pueblos originarios empiezan a evolucionar y se empieza a generar la necesidad del comercio, que es la economía lo que hace que tengamos moneda, tengamos valor, tengamos intercambio, tengamos que asignarle temas pues para poder comerciar y poder resolver las necesidades de bienes o servicios. ¿Cómo comienza Guatemala y cómo llegamos a la Casa de la Moneda? Un capitán súper, obviamente. Vienen los españoles a México, llegan en 1523, si no me equivoco, a México, 22 a México, pero mucho antes. Hernán Cortés era el capitán general o el comandante del ejército español. Uno de sus generales se subleva y dispone llevarse a un batallón de soldados para él buscar su riqueza y sus temas de lo personal. Se va al sur, entra a Guatemala, encuentra, como decíamos, a una población fraccionada, con el apoyo de los enemigos, toman al pueblo dominante y fundan así la primera ciudad de Centroamérica. En 1524 se funda Santiago de los Caballeros. Esa ciudad duró 3 años. Luego de esto se traslada ya al Valle del Molonga en 1527. ¿Qué es lo importante? Es que aquí ya empieza el proceso de la colonización y empieza a evolucionar el concepto económico de la incipiente necesidad de intercambio. Esta capital, la primera ciudad oficial y reconocida en los libros de los archivos de España, es destruida en 1541, o sea, 20 años después, por una luz de lodo y piedra que luego de un temporal de lluvia hace que la ciudad estaba apostada a las faldas del volcán de agua, el volcán Yunapú, que no sé por qué todas las ciudades están apostadas, muchas de las ciudades españolas en América al pie de los volcanes, y siempre han tenido problemas. Hace que la inundación, la lluvia, perdón, hace que rebalse y colapse el cráter y tristemente la mayor parte de la luz, lodo, piedras, va directamente a la ciudad. Increíble. La primera ciudad destruida por los cachiqueles, que era una de las tribus más complicadas, en 15, 20 años después es destruida por una luz,
Y luego de mucho trabajo, se refunda la ciudad en Antigua Guatemala, que es de donde se origina realmente toda la historia y tradición colonial guatemalteca, donde comienza realmente la audiencia, comienza el poder, comienza la capitanía y comienza la fundación oficial de una ciudad, y ahí, por supuesto, nuestra Casa de la Moneda. Entonces, la fundación de Guatemala es de 1543, 10 de marzo. El nombre muy lindo, es muy noble, Ilial, ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Creo que cuesta ese recuerdo. Esta es la Capitanía General de la ciudad de Guatemala, con el volcán de agua, el volcán Unapú al fondo, que fue precisamente el que colapsó, solo que el cráter y las aguas fueron al lado este. Este es el oeste. O sea, siempre estuvimos ahí, es una zona telúrica, una zona complicada. Este es el volcán de agua, tenemos a unos 10 kilómetros el volcán de fuego, fue el que el año pasado tuvo una erupción y fue la tragedia más grande de Latinoamérica el año 2018. Una erupción con lava y poblaciones tristemente sepultadas. Historia monetaria, realmente, ya hablando monetaria, cuando ya se asignó un valor de intercambio oficial, Guatemala comienza con, no existió una necesidad oficial de comercio, porque al final, mientras había conquista, lo único que había era el pago de la tropa española. La tropa, básicamente, obviamente una tropa española que venía del virreinato de Nueva España, pues era pagado por las arcas de la Nueva España, y pues utilizaban la moneda que circuló desde luego la fundación de la Casa de la Moneda, pues las Carlos y Juana. Esas son las primeras monedas oficiales que llegan a Guatemala, pero llegan solo para el pago básicamente de la tropa. Es de la 2 reales de Nueva España, muy común en Guatemala, por supuesto, por ser tan escasas y de uso tan menudo, gastadísima. Realmente tenemos una calidad de monetario de muy mala calidad. ¿Qué comienza? Realmente aquí comienza a surgir la necesidad del manejo y de la regulación o el control de las monedas, del valor a las monedas. Guatemala estaba 2.500 kilómetros en mula, lejísimos de la capital de Nueva España, en Ciudad de México, de Tenochtitlan. Guatemala tenía una producción minera limitada, pues porque había pocas ventas, oro muy poco. El oro de la capitanía estaba básicamente en Costa Rica, por eso se llama Costa Rica. Pues había oro de río, de mina muy poco en Guatemala. Había muy poca moneda en circulación, estamos hablando ya de tiempo colonia, española muy poca, pues porque para eso teníamos las monedas de las secas, se usaba la mexicana y la peruana, potosina, pero solamente circulaban en monedas grandes, entonces no había cómo comerciar. ¿Qué precipita el establecimiento de la seca de Guatemala? Realmente la desconfianza en la moneda extranjera, pues porque nos llegó mucha de la moneda de la estafa Potosí, que fue de 1556, creo, se llama la fecha. Los comerciantes muy astutos, pues tuvieron la regulación en Guatemala de esa moneda, llegó 15 años después. Entonces todos los comerciantes, toda la gente que tuvo acceso a la información, por supuesto, intercambió la moneda, compró productos baratos, pero pagando con moneda rebajada, y el ajuste económico le pegó a la Capitanía General. No había suministro de moneda ni grandes ni fraccionarias desde España, no había circulante en general, y se empieza un clamor popular pues, para lograr generar comercio.
¿Qué pasa también? Guatemala en eso, en 1500, 1600, empieza a ser una potencia en dos áreas comerciales, realmente, bueno, agrícolas. Va a ser el productor más importante del anillo, el índigo, que es la pintura color azul, y empiezan a generarse exportaciones, pero con pagos de moneda grande, no hay moneda pequeña. ¿Sí? Empieza a ser también el exportador de la cochinilla, que es la grana, es una pintura roja que todavía se utiliza en muchos tintes, pinturas y maquillaje de damas, y producción del cacao. Al no tener una forma de mentir, empieza también a desarrollarse la minería. Entonces, no teníamos casa de moneda, tenemos moneda falsa, mucho no venía, o sea, la producción local se quedaba en España, no se pagaba. Entonces había una crisis económica enorme que obligó, pero estas son algunas de las monedas que circularon, y curiosamente, aunque son de 2 reales, Guatemala adoptó un resello para garantizar que no fuesen rebajadas. Eso iba antes. Entonces, con tanta necesidad de moneda, por 30 años se le estuvo solicitando al rey de España la autorización de una casa de moneda. Porque la gente empezó a comerciar, había moneda la plata no estaba quitada, no había una casa de fundición, no había control, y el rey se dio cuenta que estaba perdiendo mucha oportunidad de negocios. Se empezó a comerciar directo, no obstante estaba prohibido, a comerciar directo Guatemala con Perú, para no pagar impuestos. Está saltándose la casa de concentración. El rey comienza a poner disposiciones donde prohíbe la importación de vino de Guatemala, el envío de vino le decían, sí, vino, aunque realmente era pisco, pues era el mosto fermentado, el destilado, y la cédula real dice, porque embrutece al indio, por eso esa es la justificación para no permitir, cuando realmente en el fondo era el contrabando enorme de vino que había. Entonces al final, en 1730 empieza el movimiento para el establecimiento de la Casa de la Moneda de Guatemala. Aquí comienza realmente el tema de importancia, donde se origina realmente esta moneda, el título de la presentación, que es la macuquina columnaria, que tiene por concepto, tiene un contrasentido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo comienza esto? Realmente, luego de toda la reforma monetaria de los años de 1730, que es 28, la Real del Campo y la Cazalla, pues el rey ordena en esta ordenanza que se retire toda la moneda macuquina, ¿sí? Y que se empiece a emitir moneda con el tradicional, o sea, la parte del frente, los dos mundos, las columnas de Hércules, el Plus Ultra, las características directas de la moneda columnaria. Ordena que sea redonda, sería con cordoncillo para evitar el corte o las limaduras y mantener realmente un valor y la calidad de la moneda. Y en el mismo año, 1730, años simultáneo con las ordenanzas con las pragmáticas, se autoriza el establecimiento de la Casa de la Moneda de Guatemala. Pero hay un truco ahí. Desde España ordenan enviar toda la maquinaria, equipo moderno a Ciudad de México, y a Guatemala no le dicen nada, no le vamos a enviar a nadie, siendo prohibido hacer monedas maquitinas. Pues al final se dan cuenta que autorizaron la casa de moneda, no hay maquinaria, entonces México dice, bueno, es la oportunidad, me vendo todo, les vendo todo y me deshago de todo el equipo
martillos, tijeras, todo lo que tenían para emitir macuquinas, hacer sus macuquinas, se lo envían a Guatemala. Y dentro de eso, pues, se pueden imaginar, se pusieron los manifiestos de que iban a llevar tantos tijeras, pesos, tenían los crisoles y martillos. Y en una parte dice, y se envían, creo que, algunos cospeles. Entonces, se pueden imaginar. Cuando llega a Guatemala, 2 años después, cuando se funda la casa, la orden de fundación queda retenida en México. ¿Sí? Y se notifica 2 años después, que era, yo creo que estaban ajustando el tiempo para que llegara primero la maquinaria y luego enviarla a Guatemala. Y se envía a Guatemala. Y perdón, fundamos la casa. Guatemala lo pongo como referencia 0. Miren, 196 años después que la Casa de México. 166 después de la fundación de la inicial de Lima. 159 después de Potosí. O sea, oficialmente, bueno, la CKG de Guatemala es la 4ª seca que funciona. Hay muchas secas que estuvieron, de las cuales hay producción, pero platicamos con Jorge, el productor, para considerar la seca, no es en sí solo la producción, debe estar el acuerdo de autorización, la existencia y los controles. Por ejemplo, en Panamá se emitieron macuquinas, pero no hay una autorización estatal, no, perdón, de reino. ¿Sí? Hay muchas casas, Guatemala es la 4ª. ¿Sí? 14 años en Guatemala antes que la de Chile y 20 de la Nueva Granada, que es Colombia. ¿Sí? Entonces, Guatemala tiene esto, Guatemala, la CKG, que termina tristemente también cuando hay unos en 1773, hay unos terremotos que destruyen totalmente la antigua Guatemala, o sea, la tercera ciudad destruida por tragedias en 40 años. Perdón, 200. La CKG, pues una seca nueva, produjo 45 años. De esos 45 años, mucho es con maquinaria rudimentaria, 30 años. 15 años ya tuvo después, vamos a ver las piezas y las ordenanzas, el equipo para hacer moneda redonda, las columnarias y luego las de bustos. Entonces se puede imaginar que la producción de la seca Guatemala es, primero, comparada con México o Potosí, ínfima. Piezas muy escasas, bien difíciles. Como no teníamos equipo, no tan bonitas, pero no tan bonitas a la vista, pero bellas para los numismáticos precisamente por su rareza. Creo que me adelanté. Se crea la cédula real en 31, se establece del 31 al 33, que realmente fue 32 y 33, estuvo un año detenida la orden, se recibe el equipo y en 1733 se emiten las primeras piezas macuquí, las columnarias, que por ordenanza deberían ser redondas, ¿sí? Y que tienen las características en el anverso, el escudo acuartelado, ya sabemos qué es, el león, y el escudo de León y Castilla adornado, las columnas de Hércules. Curiosamente, solo en la CKG tuvimos 2 ensayadores y sí, emitimos monedas en todos los valores, en 8, 4, 2, 1 y medios reales. También se emitió oro, y el oro, muy pocas piezas. Y piezas que ridículamente son muy escasas, que se han vendido en unos precios que no tienen lógica. Hay una 16 escudos que se vendió $5.5 millones, de las cuales hay solo 2, y una la compró un rey árabe, no recuerdo el nombre, y está documentado la entrega en $5.2 millones, una pieza de 16 escudos. ¿Sí? Entonces,
qué vamos? Estas son el tipo de las monedas columnarias macuquinas, que tienen todas las características de las columnarias, pero son cortadas, o sea, son pieza, martillazo y ajuste con tijera, ¿sí? Mientras ya en México tenían molinos, tenían de equipo especial, y tenemos en todas las denominaciones. Obviamente, ¿qué tenemos? Es la única ceca que emitió este tipo de monedas. Las producciones están bien controladas, muy detalladas, pero muy limitadas. ¿Sí? Y el periodo de las macuquinas termina cuando en mayo de 1750, o sea, 32 años después, se ordena, el rey ordena que Guatemala debe cumplir y equipararse a la moneda redonda. En el año 1753 ya viene el equipo, ya viene la prensa de volante, no molino, ya viene el equipo, las cizallas y toda la indumentaria para hacer ya la moneda redonda. Entonces, la CKG produjo desde 1773 hasta 1776. El dato que nos interesa nada más es esta. Es el macuquino columnario, que fue de 1733 hasta 1753, primera emisión, y la última emisión, por orden de rey, que era una moneda irregular. Tuvimos dos monarcas, Felipe V, que fue quien autorizó, quien hizo toda la reforma monetaria española, hasta el 46, hasta el 53. Y tuvimos, creo que platicamos con un amigo mexicano, José de León, como ensayador, fue el único ensayador en América que tuvo la oportunidad de hacer macuquinas columnarias, moneda redonda, en la misma ceca. Realmente lo que más interesa es ver las imágenes. Estas son 2 8 reales, ¿sí? Esta es es 8 reales con 27 gramos y sí, 31 estaba, y una columnaria circular de Guatemala, la misma ceca, con poquitos meses de diferencia, pero ese es el tipo de moneda. Yo sé, ¿y qué tiene de bonito? Pues es nuestra moneda, y es la única moneda en América, en el territorio español, en todo el reino, que tiene estas características. Aquí tenemos algunas macuquinas. Esta es una de oro que es de 1737, creo. ¿Sí? Esta es la pelucona. ¿Sí? Pero las monedas de oro de esta época, las demás casas secas, son redondas muy bonitas. ¿Sí? Estas son... ¿Quién es la realiza? ¿Quién es el obrero, el artista, artesano? ¿Qué es él? Mira, ahí tenemos, sí se tiene toda la documentación. El primer ensayador de Guatemala fue José de León. Él venía de la Casa de México. Era un ensayador que venía de familia de arte. Toda la familia, el padre, el abuelo, habían estado involucrados en el proceso. Y un pariente era sacerdote y consejero del virrey Mendoza. ¿Sí? Mendoza era virrey de Perú, de Lima, no, ¿verdad? De Nueva España, no. Mendoza era el virrey de Nueva España. Se tiene documentado las emisiones, las muy pocas emisiones que hay de estas piezas. Creo que hay en los registros, hay
creo que 20 piezas, 18 piezas, y solo se tienen controladas 2. Creo que una de estas es la del rey Farouk, de algún que la venta fue en 1993. ¿Sí? Esta es, bueno, esta por la fecha debe ser redonda, pero también parece que fuera marcoquina. Esta es de 1754. Miren, esta es otra 8 reales. ¿Qué tiene de interesante? Realmente la historia, realmente de estas monedas. Y el que pasó Guatemala 200 años sin monedas, sin controles. Se puede imaginar lo complicado en el comercio. Y perdiendo en el cambio, en el peso. ¿Sí? Esta es un real, perdón, 2 reales, de 1747. Las piezas estas circularon, porque era lo único que tenían, ¿verdad? Y simultáneamente con eso se permitió también no solo la ordenanza de 1733, decía que debía fundirse nuevamente. Mira, del ajuste en el cambio de la ordenanza se bajó la plata, pues para precisamente con eso, para ajustar la diferencia de la fundición nuevamente. Solo en Guatemala se permitió el uso obviamente Potosí siguió emitiendo macuquinas, pero el uso de las macuquinas menores y las que por ordenanza deberían ser redondas, las columnarias. 1747. ¿Siguen guardando el peso o el peso físico, digamos? Exacto. Mira, tal vez se respetó la normativa en cuanto a los pesos. Sin embargo, por ser precisamente irregulares, mira, muchas están perforadas. Creo que hay una foto que tiene una perforación que parece un salvavidas. Están cortadas o raspadas precisamente para... Creo que desde ahí comenzó la tradición guatemalteca de la alteración de la moneda. No. Actualmente se encuentran muchas cosas, pero casi todas tienen una deficiencia en el peso. No sé si eso es tu pregunta. Sí, por el recorte se la convierte en una macuquina, sí. En la transición de algo. Sí. Sí. Mira, aquí lo vemos acá, esto es un 8, el 8 reales, ensayador José de León, 1753. Miren la diferencia, esta es la misma 753 de la primera que vimos. O sea, eso es el concepto macuquino. Pareciera cortada, perforada, y eso fue lo que se utilizó no solo en la época colonial. Nos independizamos y seguimos utilizando las macuquinas. Ya comenzó las guatemaltecas, fueron reselladas en tiempo de la Federación, volvieron a aparecer en 1870, pero ha tenido un uso múltiple, han sido usadas en todos lados. Igual existe, y hay piezas muy lindas que están con los chops chinos, reselladas con pinturas, o sea, la moneda guatemalteca circuló, hay muchas monedas también de naufragios. Guatemaltecas rescatadas en naufragios de África. ¿Qué estaban haciendo ahí las 8 reales? Se pueden imaginar, mira, 1727 es el ver en una pieza macuquina, perdón, un corte irregular, las columnarias, no hay forma de decir que no es de Guatemala. Es bien, tal vez, creo que un 25%, 20-25% es identificable con fecha. De ahí, que tenga todos los elementos para determinar el valor, la fecha, muy pocas, ¿verdad? Curiosamente, la anterior sí que tenía todo, por ejemplo. Esta es curioso que sí está completa,
El valor, el ensayador, que al final es intrascendente porque siempre J, es lo mismo, es el mismo. O sea, no tenemos ni siquiera esa característica de las potosinas de tener que tener la lista de ensayadores para ver el año. Sabemos que todas son J. Y el año es de 1733 a 1753. Ahora, una consulta, Dale. ¿por qué se encuentran muchas matuquinas? Una, bueno, tú sabes que esto es por el desplazamiento del punto según esté gastado, y la otra por la perforación. Mira, la perforación no, realmente las teorías, uno era la facilidad de guardar, después que le ponías un lacito, un hilo y con eso tenías, porque es en las menores, ¿verdad? Sin embargo, también hay en las grandes, ¿no? Casi todas las menores están, porque 8 reales, en vez de dar una moneda, dabas un lote, un grupito ya, que no sé si era para, donde se equiparaba con el peso por la cantidad, pues, o sea, calcula, comprabas algo que valía 8 reales, te esperaba recibir el peso de 8 reales, pero recibías esto, de repente te daban 9 de un real por el peso de una de 8 reales. Eso es lo complicado del comercio, que eso hizo pues que al final generáramos el comercio. Moneda enigmática redonda. Apareció una moneda redonda de 8, esta es de 4, perdón. Han aparecido 4. Hay 2 de 2 reales, una de 4 y una de 8. 4 reales, J, 1733, que es el año de emisión. Al final, esta es valiosísima, también es la portada de los libros del Banco Central. Se presume, porque no así se hace, no se sabe. O sea, uno se atribuye a que fue un trabajo realmente de un esfuerzo sobrehumano del ensayador hacer que saliese una moneda circular con martillo. O bien, aún siendo estampada en un cospel, que esa es la otra, puede ser de los pocos cospeles que están en el manifiesto del envío de México a Guatemala, sea una de estas piezas que se hizo en ese cospel. Entonces, muchos le atribuyen al arte y a la calidad del artesano, pero ese es también el tema de que está documentada la existencia de ese cospel. Curioso. Aquí sí se ven todos los elementos de la coquina y esta estuvo guardada, ¿saben el nombre? Porque está muy, muy buen estado. Bueno, aquí ya comenzamos con las columnas, la que vimos. Ya en 1753 se ordena la suspensión de las maquinias. Ya la Casa de la Moneda en mayo, 20 de mayo más o menos, del 54 empieza a emitir la moneda. Y luego, ya ahí nos acoplamos, en el 72 hay cambio nos cambiamos a los bustos. En el 73, los terremotos y la destrucción de la ciudad nuevamente y de la Casa de la Moneda. Y de ahí se perdió 3-4 años en los que se trasladó a la actual ciudad de Guatemala, que se llama Nueva Guatemala de la Asunción, y es en 1770. La CKG termina en el 73 por los terremotos y se reabre la CECA con NG, Nueva Guatemala. Entonces, por eso la CKG, que es la primaria de Guatemala, tiene una misión de 40 años, y de esos 40 años tuvo 2 años, del 72 y 73, año y fracción, emitiendo bustos. Y las anteriores eran columnarias macoquinas, o sea, la CKG tiene esas características, las piezas son súper escasas y posiblemente más valiosas. Entonces,
por eso son apetecidas. Ahora, últimamente, se reactivó el mercado de las coronarias, perdón, de las minas coronarias. Y eso hace que la secaje sea especial. Bueno, espero que haya sido de su agrado. Otra consulta, ¿Qué es que? no me puedo quedar con la duda porque creo que venir a una conferencia y tú vengas de tan lejos y muchas veces uno se queda con la duda. Normalmente la plata que hacían para este tipo de monedas coronarias solamente venía de Potosí o venía de otros lados. Y la acuñación de los puños, todo eso, ¿todo se hacía ahí en Guatemala? ¿O se traía directamente desde España? Mira, todas las piezas la plata sí era plata local, o sea, no tenía sentido importar plata de Potosí. Sí había una producción que luego del establecimiento de la Casa de la Moneda en 1733 hubo un auge minero, pues todavía hay minas que siguen produciendo a niveles más pequeños, pues la mayoría, salvo el níquel, que Guatemala es de los productores más grandes del mundo de níquel, no sabía. Plata sí tenemos poca, oro tenemos poco. Plata hay más, oro menos, pero sí hay una producción local. Yo tengo una consulta porque mira, es interesante muchas veces destacar cuando a veces, siendo uno de su país, muestra mira, la mineral de Chañarcillo que está allá en el norte de Chile, de Potosí. Bueno, obviamente tú sabes que Potosí fue el 80% de la plata del mundo que recorrió. Pero lo que me he fijado muchas veces, que a veces de Guatemala nunca destacan mineral de plata y se hicieron este tipo de monedas con este material de tal mina San José, una cosa, por ejemplo, así. No sé si me entiendo. Sí, claro, realmente la plata de la capitanía, buena parte viene del norte de Guatemala y de Honduras, que de hecho ahí se funda la CKP de Tegucigalpa, que era una de las, ya luego de la independencia de España, tenía las minas más importantes, creo yo, de producción en esa época. Luego se trasladaron más al norte de Guatemala. Oro, mucho del oro de las monedas que hay es de Costa Rica. Y de hecho se estableció la CKCR en Costa Rica para emitir monedas exclusivamente de oro. Hicieron algunas de plata muy pequeñas. ¿Sí? Y ahora había producción local de extracción minera. Y el rey feliz que sí se produjeron, porque es también importante. En algunas épocas en Guatemala sí tuvimos proteccionismo del rey. O sea, teníamos que tener, creo que no pagamos quinto, pagamos sextos o séptimos reyes. O sea, nos bajaban el 20% de impuestos. O de la remesa del rey. Pues para precisamente fomentar la producción minera. Y los cuños sí eran hechos en Guatemala. ¿Quién conocía cómo lo hacían? Todas las piezas venían de España, igual que venían a todo el mundo, a todas las secas de origen, ¿verdad? Que eran los problemas de cómo hacían para hacer tantos cuños. Bueno, muchas gracias.